Dios te bendiga. Hace aproximadamente un mes compartí un video que hablaba sobre el amor de Dios, basándome en el versículo de Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy vamos a seguir compartiendo sobre el amor de Dios, pero ahora vamos a basarnos en una historia que Jesús le cuenta a sus discípulos por medio de sus parábolas, que se llama el Hijo Pródigo. Vamos a analizarla. Ok, vamos a iniciar con la historia del amor de Dios. La Biblia es la historia del amor de Dios. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia habla acerca de ese amor y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Considera ahora el siguiente relato, que no solamente ilustra el amor de Dios por nosotros, sino que también ilustra qué significa ser cristiano. Había un padre que tenía 2 hijos. El mayor era un joven hacendoso y fiel, que trabajaba en los campos de su padre sin quejas ni rezongos. Pero el menor era diferente. Le gustaba divertirse y a medida que iba creciendo, no solo resultó perezoso, sino también malo. Desarrolló malos hábitos, bebía en exceso y derrochaba el dinero de su padre. Se convirtió en causa de vergüenza para su padre. Un día se cansó de que constantemente le estuvieran diciendo que trabajara, así que le reclamó a su padre la parte de la herencia que le correspondía. A veces los hijos judíos podían recibir su herencia antes de que murieran sus padres. El padre le dio el dinero que le correspondía y el hijo partió hacia la gran ciudad, pero no para invertir sabiamente el dinero, sino para malgastarlo con malas compañías. Lo gastó en bebidas, juego y mujeres. Al poco tiempo se quedó sin dinero y, por supuesto, sin amigos, ya que aquellos a quienes consideraba amigos resultaron ser solo amigos de su dinero. Una sequía asoló aquel país durante ese tiempo y hubo poca comida y poco trabajo. El joven comenzó a pasar hambre. Sus finas prendas de vestir se convirtieron en harapos sucios. Finalmente consiguió un trabajo alimentando los cerdos de un hacendado. Tenía tanta hambre que deseaba alimentarse con la comida que le daba a los cerdos. Las punzadas que el hambre le causaba se fueron haciendo más fuertes. Se sentía miserable. Finalmente, el joven volvió en sí cuando se dio cuenta que aún los jornaleros que trabajaban en el campo de su padre estaban mejor que él. Pero también se dio cuenta de que había pecado contra su padre. La Biblia cuenta que, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 17 al 20. ¿Puedes imaginarte cómo se habrá sentido el joven al comenzar su viaje de regreso a casa? Seguramente se habrá sentido avergonzado por lo que había hecho, apenado por todo el dolor y amargura que le había causado a sus padres. Sin duda, debe haber tenido miedo. ¿Cómo lo recibirían en su casa? ¿Estaría el portal cerrado o trabado? ¿Le dejarían entrar los criados? ¿Le hablaría a su padre o le castigaría? ¿Le permitiría su padre siquiera regresar al hogar después de la vergüenza que le hiciera pasar? Al acercarse a su casa, vio una figura en pie junto al portón y se dio cuenta de que él mismo no estaba cerrado, sino abierto. A medida que se aproximaba, se dio cuenta de que esa persona era su padre y que estaba mirando el camino en dirección suya. Su padre finalmente lo vio y corrió hacia él. Jesús dijo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Lucas capítulo 15, versículo 20. El hijo comenzó a hablar. Padre, Padre, he pecado de tal manera contra Dios y contra ti, que ya no soy digno de ser tratado como hijo tuyo. ¿Podrías, por favor, tomarme como jornalero? Pero parecía como si en su alegría el padre casi ni hubiese oído al hijo. «Criados», gritó, «criados, vengan aquí inmediatamente, traigan la mejor túnica que tenemos y póngansela a este muchacho. Traigan sandalias y traigan también el anillo de la familia para colocárselo en su dedo. Preparen comida como para una gran fiesta, la fiesta más grande que hayamos tenido. Miren qué ha sucedido, mi muchacho, mi hijo precioso, estaba muerto, pero ha revivido, ha vuelto a mí, está aquí, regocijémonos y celebremos». Fue así que el hijo extraviado no fue castigado, ni reprendido, ni rechazado. La puerta estaba abierta, no cerrada. El padre estaba alborozado, no enojado. El hijo fue tratado como hijo, no como jornalero o criminal. El significado de este relato. Este relato es una dramatización de la palabra del hijo perdido que Jesús mismo contó, que encontramos en Lucas capítulo 15 del versículo 11 al 32. Jesús con frecuencia utilizó parábolas para enseñar. ¿Qué quiso decir con esta historia? Jesús estaba ilustrando una verdad importante, que hay solamente dos tipos de religión en el mundo de hoy. Una de ellas dice que tenemos que ganarnos nuestro derecho a acercarnos a Dios. Dios es un Dios enojado y debemos aplacar su ira con sacrificios y ritos. Nunca podemos estar completamente seguros de que Dios nos aceptará, porque nunca podemos saber con seguridad qué podemos hacer para agradarle. Esto no es la religión de la Biblia.
La otra clase de religión, dice Jesús, nos muestra que Dios, como el padre de la parábola, está esperando ansiosamente que regresemos. No tenemos que ganarnos el derecho a volver. Dios mismo nos da la bienvenida. Y así como el padre puso una túnica sobre su hijo y calzó sus pies con sandalias y le puso un anillo en el dedo, así nuestro Padre Celestial nos hará presentables para estar en su presencia. Esta es la verdad más hermosa de todo el mundo. No hay nada que nosotros podamos hacer para hacernos aceptables ante Dios, ni ritos, ni cultos, ni sacrificios, ni ninguna cantidad de buenas obras podrán nunca llevarnos al punto en el que al regresar a Dios podamos decirle que Él debe dejarnos entrar a su presencia. Pero si venimos humildemente, apenados por lo que hicimos, si venimos como aquel hijo que regresó a su padre, entonces Jesús dice que Dios tendrá la misma actitud hacia nosotros que el Padre tuvo hacia su Hijo. Seremos bienvenidos y Dios mismo lavará todos nuestros pecados, nos limpiará de todo lo malo que hayamos hecho. Será como si nuestros pecados nunca hubiesen existido. La Biblia dice: Dios no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, respetan o reverencian. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103, versículos del 9 al 13. Esta es la maravillosa verdad de la Biblia. Ninguna otra fe enseña esto. Todas las religiones dicen que nosotros mismos debemos hacernos agradables a Dios. Solamente el verdadero cristianismo, que es la doctrina de la Biblia, dice que nunca podemos llegar a hacernos agradables ante Dios, pero que Dios mismo lo hará por nosotros. Uno de los profetas antiguos de la Biblia expresó esto en forma poética al escribir: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías capítulo 61, versículo 20. Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Este mensaje total de la Biblia es que Dios nos ama tanto que quiere que volvamos a Él. Así como el Padre estaba esperando ansiosamente el regreso de su Hijo, así Dios anhela que regresemos a Él. Pero ¿cómo puede Dios perdonar nuestros pecados? ¿Los pasa por alto sin prestarles atención? Esto no es justo. ¿No es así? No. Dios no pasa por alto nuestros pecados. Nuestros pecados son castigados, pero Dios nos ama tanto que permitió que su Hijo Jesucristo fuese castigado en lugar nuestro. ¿Recuerdas el pasaje bíblico mencionando el principio de este artículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Dado para qué? Él dio a Jesús para que llevara sobre sí el castigo del pecado que nos tocaba a nosotros. Por eso cuando volvemos a Él y confesamos nuestros pecados, Él nos puede perdonar, porque todo el pecado que hemos cometido ha sido pagado
mediante la muerte de Cristo en la cruz. Pero uno de los discípulos de Jesús y personaje importante en el Nuevo Testamento, cuando mucha gente le preguntó qué podían hacer para ser salvos, dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dos son entonces las cosas que debemos hacer para volver a Dios. Número 1. Arrepentirnos. Esto quiere decir que tenemos que reconocer que hemos pecado. Quiere decir también que admitimos que no podemos hacernos agradables ante Dios por nosotros mismos, sino que debemos entregarnos a su misericordia. Le decimos a Dios que estamos afligidos y apenados por nuestros pecados. Número 2. Ser bautizado. Esto significa que debemos creer que Jesús es nuestro Salvador y declararlo públicamente ante otras personas. Esta declaración pública comienza con el bautismo, pero es una confesión pública que debemos hacer también con nuestra boca. Debemos estar dispuestos a ser conocidos como cristianos. Pues, en pocas palabras, esto es lo que el Señor quiere y lo podemos interpretar como el Padre amoroso que perdona a su Hijo sin importar lo que haya hecho. Pues si eso lo puede hacer un Padre terrenal o lo podemos hacer los padres terrenales, pues imagínate todo lo que puede hacer Dios y lo grande que es su amor para perdonarnos. Y Él nos invita a acercarnos de esta manera, no volviéndonos de ninguna religión, siendo simplemente cristianos, teniendo una comunión con Él, porque eso es lo que Él vino a buscar. Él no vino a fundar tanto religiones, sino vino a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si tú quieres ser uno de esos adoradores, no necesitas ser perfecto. Al contrario, el hecho de que tú reconozcas que eres un pecador, ese es el primer paso. El segundo es pedirle perdón al Señor, recibirlo en tu corazón y empiezas una nueva vida en Cristo Jesús. Comparte este mensaje para que más personas conozcan cuál es el amor de Dios y que a pesar de lo que hayan hecho, Dios tiene misericordia para perdonarles. Que Dios te bendiga.